El Kongo fue un buque de guerra de la Armada Imperial Japonesa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer crucero de batalla de la clase Kongo y uno de los barcos más fuertemente armados en la época de su construcción. Nombrado en honor del monte Kongo en la prefectura de Osaka, el barco fue puesto en grada el 17 de enero de 1911 y su construcción se realizó en el Reino Unido, siendo el último buque capital construido fuera de Japón. Fue entregado formalmente el 16 de agosto de 1913 y su participación en la Primera Guerra Mundial se limitó a patrullar las costas de China y entregar apoyo al ejército nipón. El Kongo se sometió a dos reconstrucciones importantes. La primera comenzó en 1929 cuando fue convertido en un acorazado tras fortalecer su blindaje y mejorar su velocidad y potencia. En 1935 la superestructura fue completamente remodelada y su velocidad se incrementó. Al ser lo suficientemente rápido como para acompañar a la creciente flota japonesa, fue reclasificado como acorazado rápido. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el Kongo operó en la costa china y entregó apoyo a las tropas, antes de ser desplegado en la Tercera División de Acorazados en 1941. En el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, el Kongo participó en un gran número de acciones navales. En 1942 cubrió los desembarcos anfibios del ejército japonés en el sudeste de Asia, antes de enfrentarse a las fuerzas estadounidenses en la batalla de Midway y la campaña de Guadalcanal. Salió numerosas veces a responder los bombardeos que los portaaviones norteamericanos realizaban en las bases japonesas dispersas por el Pacífico. En 1944 participó en la batalla del Mar de Filipinas y en la batalla del Golfo de Leyte, en la que hundió algunos buques aliados. El Kongo fue torpedeado y hundido por un submarino estadounidense mientras pasaba por el estrecho de Formosa, el 21 de noviembre de 1944. Fue el único acorazado japonés hundido por un submarino durante la guerra y el último acorazado hundido por un submarino en la historia. El Kongo fue el primero de los 4 cruceros de batalla de la clase Kongo, que junto con sus buques gemelos el Iei, el Kirishima y el Haruna eran casi tan grandes, costosos y bien armados como acorazados, pero con un menor blindaje que les permitía alcanzar velocidades más altas. Fueron ordenados el año 1910 por un proyecto de expansión naval y su diseño estuvo a cargo del ingeniero naval británico George Thurston. Su diseño obedecía a las capacidades estándares que tenían los cruceros de las potencias navales de la época, de hecho, se les comparó con el acorazado británico HMS Erin. Su armamento pesado, cañones navales de 360 milímetros y su blindaje que ocupaba cerca del 23,3% de sus 30.000 toneladas largas de desplazamiento, era muy superior al de cualquier otro buque capital japonés de la época. La Vickers Shipbuilding Company puso la quilla del barco en grada el 17 de enero de 1911 en el astillero de Barrow-in-Furness, en el Reino Unido. Bajo el contrato de Japón con Vickers, el primer buque de la clase fue construido en el Reino Unido, mientras que los otros 3 se construyeron en Japón. El Kongo fue botado el 18 de mayo de 1912 y trasladado a los astilleros de Portsmouth, donde comenzó a ser equipado a mediados de ese año. Todas las partes usadas en su construcción fueron hechas en el Reino Unido y fue completado el 16 de agosto de 1913. La batería principal del Kongo consistió en 8 cañones navales de 360 milímetros montados en 4 torretas dobles, 2 a proa y 2 a popa. La Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos comparó las torretas como similares a las torretas británicas de 380 milímetros, pero con mejoras en la duración del flash. Cada uno de sus cañones principales podía disparar obuses de alto poder explosivo o perforantes a una distancia de 35 kilómetros, con una velocidad de disparo cercana a 2 proyectiles por minuto. De acuerdo a la doctrina japonesa de desplegar los buques más poderosos antes que sus adversarios, el Kongo y sus buques gemelos fueron los primeros en ser equipados con cañones de 360 milímetros. Sus cañones principales llevaban munición para 90 disparos, con una vida útil de aproximadamente 250 a 280 disparos. En 1941 se añadieron distintos tintes al armamento perforante de los 4 buques para distinguir los objetivos alcanzados, así, el tinte del Kongo era de color rojo. La batería secundaria originalmente consistía en 16 cañones de 150 milímetros montados en casamatas individuales al centro del barco, 8 cañones de 74 milímetros y 8 tubos torpederos sumergidos de 530 milímetros. Sus cañones de 150 milímetros eran capaces de disparar 5 a 6 veces por minuto, con una vida útil de aproximadamente 500 disparos. Estos cañones eran capaces de disparar tanto proyectiles antibuques como antiaéreos, aunque su posición hacía poco práctico este último tipo de disparo. Durante su segunda reconstrucción, los viejos cañones de 74 milímetros fueron retirados y reemplazados por 8 cañones de 130 milímetros. Estos cañones podían disparar de 8 a 14 veces por minuto, con una vida útil de 800 a 1500 disparos.
De los cañones del Congo, los de 130 milímetros tenían la más amplia variedad de obuses, antiaéreos, antibuques y de iluminación. También fue armado con un gran número de ametralladoras antiaéreas de 25 milímetros. En octubre de 1944, el armamento secundario del buque se cambió por 8 cañones de 150 milímetros, 8 cañones de 130 milímetros y 122 cañones automáticos tipo 96-25 milímetros. El buque fue completado y asignado a la Armada Imperial Japonesa el 16 de agosto de 1913 y 12 días después salió de Portsmouth en dirección a Japón. Luego de atracar en Singapur unos días, llegó al arsenal naval de Yokosuka, donde se le puso en primera reserva. En 1914, una vez desatada la Primera Guerra Mundial en Occidente, Japón le envió una advertencia al Kaiser Guillermo II de Alemania para que retirase las tropas de su base en Tsingtao, China. Cuando el Imperio alemán no respondió, Japón le declaró la guerra y ocupó las antiguas posesiones alemanas en las Islas Carolinas, Palau y las Islas Marianas. El Congo fue rápidamente desplegado al Pacífico Central para patrullar las líneas de comunicación marítimas de los alemanes. Regresó a Yokosuka en septiembre y un mes después fue asignado a la primera división de acorazados. En octubre, el Congo y su gemelo, el Hiei, incursionaron las costas chinas para dar apoyo a las unidades niponas durante el asedio de Tsingtao. Luego de esto, se dirigió al puerto de Sasebo para mejorar sus focos reflectores. El 3 de octubre de 1915, los dos buques participaron en el hundimiento del viejo Imperator Nikolai I, un predreadnout ruso que había sido capturado en 1905 durante la guerra ruso-japonesa y que en esta ocasión había sido utilizado como blanco de disparo. Cuando la Marina Real Británica derrotó al escuadrón alemán de Asia Oriental en la Batalla de las Malvinas, se hicieron poco necesarias las operaciones de la Armada japonesa en el Pacífico y el Congo pasó el resto de la guerra en Sasebo o patrullando las costas chinas. En diciembre de 1917, una vez terminadas las hostilidades de la guerra, el barco pasó a la segunda reserva. En abril de 1919 se le equipó con un nuevo sistema de control de inundaciones en el almacén del armamento. Tras la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado Naval de Washington en 1922, el tamaño de la Armada Imperial Japonesa se limitó considerablemente, pues se estableció una proporción de 5-5-3 entre los buques capitales del Reino Unido, Estados Unidos y Japón, ya que a diferencia de los dos primeros, este último era responsable de solo un océano. El tratado también prohibió a los signatarios construir nuevos buques capitales hasta 1931, sin que estos excedieran las 35.000 toneladas de desplazamiento. A los ya existentes se les permitió mejorarse con protecciones antitorpedos y cubiertas blindadas, siempre y cuando las nuevas adiciones no excedieran las 3.000 toneladas de desplazamiento. Para cuando el tratado se había aplicado por completo en Japón, solo quedaban activas 3 clases de buques de la Primera Guerra Mundial, los acorazados de clase Issei Fuso y los cruceros de batalla de clase Congo. En abril de 1923 el Congo transportó al emperador Hirohito durante su visita oficial a Taiwán, que en ese entonces era posesión japonesa. En noviembre del año siguiente atracó en Yokosuka, donde se le realizaron modificaciones en el armamento, se aumentó la elevación de los cañones principales y se mejoró la dirección de tiro. En 1927 se sometió a importantes modificaciones en la superestructura, que se reconstruyó en un mástil tipo pagoda para dar cabida al creciente número de sistemas de dirección en los cañones. En 1928 se le mejoró el mecanismo de dirección, antes de ser puesto en reserva para su siguiente reconstrucción. Con la prohibición de construir un nuevo buque capital hasta 1931, Japón recurrió a mejorar sus acorazados y cruceros ya existentes. Desde septiembre de 1929 el Congo se sometió a una amplia modernización y modificación en el dique seco del arsenal de Yokosuka. Durante los siguientes 2 años se fortaleció el blindaje horizontal cercano al almacén de municiones y a las áreas de maquinarias se les protegió de mejor forma contra los torpedos. También se le añadieron protecciones a lo largo de la línea de flotación, tal como lo permitía el Tratado de Washington. Se hicieron reajustes para acomodar 3 hidroflotadores tipo 90 modelo 0, pero no se instalaron catapultas. Para aumentar la velocidad y poder, se reemplazaron las 36 calderas Yarrow por 16 calderas nuevas y turbinas Brown Curtis de dirección directa. La chimenea delantera se retiró y su segunda chimenea se agrandó y alargó. Las modificaciones en el casco aumentaron el peso del blindaje de 6.502 a 10.313 toneladas, lo que claramente violaba los términos del tratado. En marzo de 1931, el Congo, ahora capaz de alcanzar una velocidad de 54 km por hora, se reclasificó como acorazado. El 22 de abril de 1930 Japón firmó el Tratado Naval de Londres, que impuso nuevas restricciones a las fuerzas navales de los signatarios. Varios de los viejos acorazados se desecharon y no se construyeron nuevos buques capitales como reemplazos.
Después de un pequeño trabajo de equipamiento, en marzo de 1931 la reconstrucción del Congo se declaró finalizada. En diciembre de ese año, 2 meses antes de la invasión japonesa de Manchuria, el buque se asignó a la primera división de acorazados y se designó buque insignia de la flota combinada. En enero de 1932 se adicionaron telémetros y focos reflectores en la superestructura y en diciembre el capitán Nobutake Kondo asumió el mando del buque. En 1933 se le instalaron catapultas entre las dos torretas traseras. El 25 de febrero de 1933, después del informe realizado por la Comisión Lytton, la Sociedad de Naciones acordó que la invasión de Japón había violado la soberanía china sobre su territorio. Al negarse a aceptar este juicio, Japón se retiró del organismo ese mismo día y al mismo tiempo abandonó los tratados de Washington y Londres, por lo que se liberó de todas las restricciones sobre el tamaño y potencia de sus buques. En noviembre de 1934 el Congo pasó a segunda reserva para recibir más modificaciones. Al año siguiente, el agregado naval de la Alemania nazi en Japón, el capitán Paul Wenneker, visitó el buque como parte de una demostración de artillería. El 1 de junio de 1935 el Congo regresó a Yokosuka. Se le puso en dique seco para que las nuevas modificaciones le permitieran escoltar una flota de portaaviones cada vez más grande. La popa se alargó 7,9 metros para mejorar la relación de finura y las 16 calderas viejas se retiraron y reemplazaron por 11 calderas Campon a petróleo y nuevas turbinas Parsons. Además, el puente fue reconstruido por completo según el estilo de mástil tipo pagoda y se añadieron catapultas para soportar 3 hidroaviones de reconocimiento Nakajima E-8NW Kawanishi E-7K. El blindaje también se mejoró. El cinturón blindado aumentó su espesor a 203 milímetros y también se añadieron mamparos divisorios que oscilaban entre los 127 y 203 milímetros para reforzarlo. Las casamatas se reforzaron a 254 milímetros, se añadieron 102 milímetros a partes del blindaje de la cubierta y la protección en el almacén de municiones se reforzó con el mismo grosor. Esta reconstrucción finalizó en enero de 1937 y al ser capaz de alcanzar los 30 nudos 56 km por hora a pesar del significativo aumento en su desplazamiento, el Congo fue reclasificado como acorazado rápido. En febrero de 1937 se le asignó al Distrito Naval de Sasebo y en diciembre quedó bajo el mando de Takeo Kurita en la tercera división de acorazados. Entre 1938 y 1939, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el Congo proporcionó apoyo a las tropas japonesas. En abril de 1938 2 de sus hidroaviones bombardearon la ciudad de Fuzhou y en noviembre de 1939 el capitán Raiz Tanaka asumió el mando. Entre noviembre de 1940 y abril de 1941 se reforzó el blindaje de las barbetas y los tubos de munición, mientras que la ventilación y el equipo contra incendios también se mejoró. En agosto de 1941 fue asignado a la tercera división y quedó bajo el mando del vicealmirante Gunichi Mikawa junto a sus gemelos, el Yei, el Kirishima y el Aruna, que también habían sido completamente modificados. El Congo y el Aruna salieron del fondeadero de Ashirajima el 29 de noviembre de 1941 para participar en la Guerra del Pacífico como parte del cuerpo principal de la Fuerza Sur, cuyo mando estaba bajo el vicealmirante Nobutake Kono. El 4 de diciembre de 1941 la flota llegó a las costas de Tailandia y Malasia, donde se preparó para la invasión de la región que comenzó 4 días más tarde. Cuando la Fuerza Z de los británicos, compuesta por el acorazado HMS Prince of Wales y el crucero HMS Repulse, fue derrotada rápidamente por las aeronaves japonesas, el grupo del Congo se retiró a aguas malayas. Días más tarde el grupo se dirigió a la bahía de Cam Ranh, en Indochina, y desde allí salió a proteger un convoy de refuerzos que iba en dirección a Malasia y a cubrir el desembarco del ejército japonés en el Golfo de Lingayen, en las Filipinas. Tras encontrarse frente a la costa de Luzón, cerca del Banco Macclesfield, el grupo regresó a Cam Ranh el 24 de diciembre. En enero de 1942 el Congo y los cruceros pesados Takao y Atago proporcionaron apoyo a distancia a los ataques aéreos sobre la isla de Ambon. El 21 de febrero el Congo se unió a la Aruna y otras embarcaciones, entre ellas 4 portaaviones, 5 cruceros pesados y numerosos barcos de apoyo en preparación a la Operación J, la invasión japonesa de las Indias Orientales neerlandesas. 4 días después, la tercera división de acorazados proporcionó apoyo a los ataques aéreos sobre la isla de Java. El 7 de marzo, el buque bombardeó la isla de Navidad, frente a la costa occidental de Australia, y desde allí se dirigió a la bahía Staring, en Celebes, donde quedó a espera de una nueva misión. Como parte de la incursión del Océano Índico, en abril el Congo participó en los ataques a las ciudades de Colombo y Trincomalee en la isla de Ceilán.
Después de que se hundieran los cruceros pesados HMS Dorsetshire y HMS Cornwall, el 5 de abril de 1942, el grupo que participó en la incursión se movió al sudoeste para ubicar al resto de la flota británica, que estaba bajo el mando del almirante James Somerville. El 9 de abril un ataque aéreo japonés hundió el portaaviones HMS Hermes y el Congo fue atacado sin éxito por 9 bombarderos británicos. Como resultado de la incursión, se paralizó la capacidad ofensiva de la flota oriental, las fuerzas navales británicas fueron expulsadas del Océano Índico y las tropas aliadas en Birmania quedaron sin apoyo. Tras esto, la tercera división de acorazados regresó a Japón. El Congo llegó a Sasebo el 22 de abril y al día siguiente fue puesto en dique seco para cambiar su armamento antiaéreo. El 27 de mayo de 1942, bajo el mando del almirante Nobutake Kondo, el Congo, el Ie y los cruceros pesados Atago, Chokai, Myoko y Aguro salieron de Ashirajima para participar de la batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de julio. Luego del desastroso resultado que tuvo este enfrentamiento para los japoneses, en el que perdieron 4 de sus portaaviones, la fuerza operativa de Kondo tuvo que retirarse a Japón. El 14 de julio fue designado buque insignia de la reestructurada Tercera División y en agosto se le puso en el dique seco de Kure, donde le añadieron telémetros y un radar tipo 21 de búsqueda aérea y de superficie. En septiembre, el Congo y sus gemelos, 3 portaaviones y algunos buques más pequeños, salieron a responder el desembarco anfibio que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizó en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón. El 20 de septiembre, al grupo se le ordenó regresar a la base naval del atolón Truk. Después de la batalla del Cabo Esperanza, el ejército japonés optó por reforzar sus tropas en Guadalcanal. Para proteger su convoy de transporte, el almirante Isoroku Yamamoto envió al Congo y a la Luna, escoltados por un crucero ligero y 9 destructores, a atacar la base aérea estadounidense de Campo Henderson. Gracias a sus altas velocidades, los 2 acorazados podían bombardear el aeródromo y retirarse antes de ser atacados por los aviones basados en tierra o en portaaviones. La noche del 13 al 14 de octubre, los acorazados bombardearon el área del Campo Henderson con 973 proyectiles de alto poder explosivo a una distancia de 15 kilómetros. En la más exitosa acción de un acorazado japonés en la guerra, el bombardeo dañó ambas pistas de aterrizaje, acabó con casi todo el combustible de la aviación norteamericana, destruyó 48 de los 90 aviones de guerra dispuestos y mató a 41 infantes de marina. Un gran contingente de tropas y suministros japoneses llegó a Guadalcanal al día siguiente. El 26 de octubre de 1942, durante la batalla de las Islas Santa Cruz, el Congo fue atacado por 4 torpederos Grumman TBF Avenger, pero no recibió impactos. A mediados de noviembre, este y otros buques de guerra proporcionaron apoyo a distancia en la infructuosa misión que pretendió bombardear por segunda vez el Campo Henderson y entregar más refuerzos a la isla. El 15 de noviembre de 1942, tras la derrota japonesa y el hundimiento del Ie y el Kirishima en la batalla naval de Guadalcanal, la tercera división de acorazados regresó a Truk, donde permaneció por el resto de 1942. Durante 1943 el Congo no se enfrentó a objetivos enemigos. A finales de enero de ese año participó en la operación que, como apoyo para los destructores que estaban evacuando las tropas de Guadalcanal. Del 15 al 20 de febrero, la tercera división de acorazados fue transferida desde Truk a la base en Kure. El 27 de febrero fue puesto en dique seco, donde se le mejoró el armamento antiaéreo, se añadieron 2 baterías triples de 25 mm, se eliminaron 2 de sus torretas de 152 mm y se agregó protección de concreto cerca del mecanismo de dirección. El 17 de mayo, en respuesta al desembarco estadounidense en Attu, se formó una poderosa flota con la intención de evitar la recaptura de la isla. En este grupo se encontraba el Congo, el Musashi, el Haruna, el portaaviones Iyo, 2 cruceros y 9 destructores. 3 días más tarde, el submarino Usaufis localizó a este grupo en el radar, pero no fue capaz de atacarlo. El 22 de mayo, la flota llegó a Yokosuka, donde se le unieron 3 portaaviones y 2 cruceros ligeros, pero cuando la isla de Attu cayó ante el ejército estadounidense tuvo que disolverse antes de que hayan sido terminados los preparativos para un contraataque. El 17 de octubre de 1943 el Congo se unió a un gran grupo de combate en el que había 5 acorazados, 3 portaaviones, 8 cruceros pesados, 3 cruceros ligeros y varios destructores que salió a responder los ataques estadounidenses sobre la isla Oake. No hubo contacto entre las 2 fuerzas y el grupo regresó a Truk el día 26. Pronto dejaron el atolón para dirigirse a Japón y el 16 de diciembre el Congo atracó el Sasebo para ser reparado y entrenar en el mar interior de Seto. En enero de 1944 el Congo fue puesto en dique seco para mejorar su equipo antiaéreo.
4 cañones de 152 mm y un par de baterías dobles de 25 mm se retiraron y se reemplazaron por 4 cañones de 127 mm y 4 baterías triples de 25 mm. La tercera división de acorazados dejó la base de Kure el 8 de marzo y 6 días después llegó a Linga, donde permaneció entrenando hasta el 11 de mayo. Ese día el Congo y la flota móvil del almirante Hisaburo Ozawa abandonaron la isla en dirección a Tawi Tawi, donde se unieron a la fuerza C del vicealmirante Takeo Kurita. El 13 de junio la flota de Ozawa dejó Tawi Tawi para dirigirse a las Islas Marianas. Durante la batalla del mar de Filipinas el Congo escoltó a los portaaviones japoneses y no sufrió daños en los contraataques de la aviación estadounidense. Cuando regresó a Japón, 13 baterías triples y 40 baterías dobles de 25 mm se añadieron al armamento antiaéreo, para un total de más de 100. En agosto se retiraron otros 2 cañones de 152 mm y se instalaron otros 18 afustes individuales. En octubre de 1944 el Congo dejó Linga en preparación de la Operación Souno, el contraataque japonés durante la batalla del Golfo de Leyte, uno de los mayores enfrentamientos navales de la historia. El 24 de octubre, durante la batalla del mar de Sibuyan, fue atacado por las aeronaves de los portaaviones estadounidenses, pero no recibió impactos. Al día siguiente, durante la batalla de Samar como parte de la fuerza central del almirante Kurita, se enfrentó al Taffy 3, un pequeño grupo compuesto por 6 portaaviones de escolta, 3 destructores grandes y 4 destructores de escolta. Muchos de sus disparos acertaron en el portaaviones Ushambier Bay, así como en los destructores Usoel y Us Herman. A las 9:12 hundió al destructor de escolta U. Samuel Roberts. Después de una feroz acción defensiva de los barcos estadounidenses, que hundieron 3 cruceros pesados japoneses, el almirante Kurita decidió retirarse, lo que puso fin a la batalla. Mientras se retiraba en el Congo, sufrió daños por 5 impactos de un ataque aéreo. La flota llegó a Brunei el 28 de octubre. El 16 de noviembre, después de una incursión aérea estadounidense en Brunei, el Congo, el Yamato, el Nagato y el resto de la primera flota se dirigieron a Kure para reorganizar el grupo y reparar los daños de la batalla. Camino a Japón, el 20 de noviembre entraron al estrecho de Formosa y poco después de la medianoche del 21 de noviembre, el submarino Usealion detectó en su radar a la flota a una distancia de 40 kilómetros. A las 2:45 horas el Sealion hizo su maniobra de ataque y 11 minutos más tarde disparó 6 torpedos de proa al Congo, seguidos por 3 torpedos de popa al Nagato. A las 3 horas el submarino presenció como 2 de los torpedos impactaron al Congo a babor, mientras que un tercer torpedo hundió al destructor Urakaze con toda su tripulación. Las alas de caldera 6 y 8 comenzaron a inundarse, pero a pesar de los daños el buque aún podía avanzar a 30 km por hora. A las 5 horas su velocidad disminuyó a 20 km por hora y se le permitió retirarse de la flota y dirigirse al puerto de Keelung junto a los destructores Amakaze y Sokaze como escolta. A menos de 15 minutos de separarse de la flota, su escora alcanzó los 45 grados y la inundación se hizo incontrolable. A las 5:18 horas el barco perdió toda su potencia y se dio la orden de abandonarlo. A las 5:24 horas, mientras se realizaba la evacuación, uno de los depósitos de municiones explotó y el barco se hundió rápidamente junto a 1.200 hombres de la tripulación, incluyendo el comandante de la tercera división de acorazados y el capitán. Los destructores Amakaze y Sokaze lograron rescatar a 237 supervivientes. El Congo se hundió a 110 metros de profundidad a aproximadamente 102 kilómetros al noreste de Keelung. Fue el único acorazado japonés hundido por un submarino durante la guerra y el último acorazado hundido por un submarino en la historia. Las características principales son: desplazamiento original, 26.230 toneladas modificado, 36.600 toneladas. Eslora, 222 metros. Manga, 31 metros. Calado, 9,7 metros. Armamentó en 1913, 8 cañones de 356 mm, 16 cañones de 152 mm, 8 cañones de 76 mm, 4 ametralladoras de 6,5 mm, 8 tubos torpederos sumergidos de 533 mm. En 1944, 8 cañones de 356 mm, 8 cañones de 152 mm, 8 cañones de 127 mm, 122 cañones automáticos antiaéreos de 25 mm. Propulsión, turbinas de vapor, 4 hélices de 3 palas. Velocidad, 55 km por hora. Autonomía, 17.600 km a 25 km por hora. Tripulación, 1.360 oficiales y marineros.